¿Qué tal? Seguimos en directo, 11:30 de la mañana. Vamos con un poquito de retraso sobre ese plan que teníamos previsto, unos 15 minutos aproximadamente. Intentaremos ahora recuperar ese tiempo y le pedimos también disculpa porque se ha alargado un poquito más ese descanso. Seguimos en directo cuando son las 11:30, como comentaba, en estas quintas jornadas de evaluación de políticas públicas. Vamos ahora con otro debate. Bueno, sepan que estamos en directo a través de ese canal de YouTube de LIA, donde nos pueden seguir vía streaming. Y también está ese hashtag que tienen en pantalla, almohadilla jornadas EPP 2021. Ahí pueden ir dejando cualquier comentario en las redes sociales que nos iremos haciendo eco a lo largo de esta mañana. Ahora sí, vamos con este segundo debate, con este segundo análisis, y os paso a presentar a las personas que están con nosotros aquí presencialmente en el salón de actos de este aulario. Por un lado, a mi derecha está Lara González, consultora en evaluación desde el modelo integrado desde 1998, fundadora y directora de la red internacional Calidadea, Calidad, Acompañamiento y Desarrollo. Ahora, cuando presente a su compañera Lara, nos explica todo esto. Y a mi izquierda, Montse García, coautora de la guía de evaluación de resultados, el modelo 5C, miembro del grupo de personas colaboradoras en la evaluación de políticas públicas del IAP. Montse, bienvenida también y muy buenos días. Y luego, de forma telemática, desde Argentina, nos está acompañando Esteban Tapella. Ya le tenemos en imagen, ahí le ven. Él es miembro de Evaluar, Red Argentina de Evaluación, y de RELAC, la red de monitoreo, evaluación y sistematización de América Latina y del Caribe. Es miembro también del equipo coordinador de EVAL Participativa. Buenos días, Esteban, o buenas madrugadas para usted. Buenas madrugadas, buenas tardes, buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bienvenido. Y luego también tenemos previsto que estuviera con nosotros una cuarta persona, una cuarta invitada, como estaba en ese programa que todo el mundo tiene acceso. Era Zulema Altamirano, directora de la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación. Al final ha tenido un problema en lo que era la agenda que ella tenía prevista y es imposible que estuviera con nosotros hoy aquí, así que le pedimos disculpas porque sí que estaba anunciada, pero no ha podido estar con nosotros hoy. Ahora sí, iniciamos este segundo debate, evaluación participativa y transversal. Antes de nada, Lara, que vienes guerrera. Explícanos lo que significa ser miembro y fundadora de ese modelo integrado. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Sevilla, este barrio tan bonito de Bilbao. Y por eso se ha picado, por eso se ha picado. Creo que te vas a ir antes. Y bueno, pues contaros que, a ver, nuestra red, un poco lo que lleva trabajando estas 2 décadas, llevamos desde finales de los 90, fue la propuesta de un modelo de evaluación integrado, ¿no? Que ahora se habla de enfoque integrado de evaluación basado en enfoque de derechos y de género, pero nosotras tratamos de trabajar, somos una red que está presente sobre todo en América Latina, también en Europa, básicamente de mujeres, emprendedoras, trabajadoras, con mucha pasión. Trabajamos en evaluación, pero intentamos, luego si quieres lo abordaré cuando vayamos debatiendo para no alargarme, integrar lo que luego explicaré, enfoques de evaluativos, es decir, no solo el modelo criterial, sino modelos como teoría del cambio, otros modelos de educación para la transformación social, con la integración de metodologías cuantitativas y cualitativas, que en la primera parte habéis visto más lo cuantitativo, vamos a intentar hablar de lo cualitativo también, y la integración de agentes, ¿no? Que haya participación de todo lo que llamamos los stakeholders o las personas que participan en la intervención que vamos a evaluar, ¿no? Luego, si quieres, nos extendemos profundizamos en ello. Montse, ocurre, digo por abrir un poco el debate, ¿qué es una evaluación participativa y transversal? Para un poco centrar de lo que vamos a hablar durante la próxima hora. Bueno, más que nosotros hablar de conceptos, nosotros lo que queremos es transmitir visiones, formas de entender la evaluación. Entonces, desde nuestra perspectiva, entendemos la evaluación como generación de conocimiento, entendemos la evaluación como comprensión global de las intervenciones públicas y en este sentido creemos que la participación es esencial. Los datos son fundamentales, pero no se nos escapa que hay muchos
que aun teniendo buenos números, algo tiene que ver en la toma de decisiones que no es numérico. Y queremos captar eso no numérico para aportar valor a las intervenciones públicas. Entonces, con el liderazgo del IAP, se han desarrollado modelos que ya ahora tenemos oportunidades de poder compartir. Solamente el hecho de estar sentada en una reunión con cooperación internacional, con compañeros del otro lado del océano, pues ya dice mucho de la labor que se está haciendo por parte de la Junta de Andalucía, por parte del IAT, de focalizar y de alinearse con las perspectivas novedosas y vanguardistas en materia de evaluación. Lara, ¿qué diferencia hay con otros tipos de evaluaciones? En la línea de lo que comenta un poco Montse, para nosotras la evaluación participativa y transversal es un elemento intrínseco en la propia evaluación. Nosotras no entendemos la evaluación sin esa participación, sobre todo porque la diferencia de hablar de transversalización y hablar de participación tiene que ver con un enfoque que nosotras trabajamos, que es el acompañamiento para el empoderamiento. Es decir, que la evaluación en sí misma sea un proceso que empodera a las personas y a las organizaciones que estamos acompañando para conocer sus resultados, conocer sus procesos, ver el impacto de las cosas que realizan. Entonces es muy difícil realizar una evaluación participativa si las personas que forman parte del proceso no saben evaluar o no entienden los conceptos, o por lo menos nuestra experiencia de estas décadas es que les digo, participen en la evaluación y se enfrentan a una matriz y no saben de qué estamos hablando. Se enfrentan a criterios de evaluación de la OCDE, que parece que es nuestro día a día, y no saben de qué estamos hablando. Hacemos una teoría del cambio y primero hay que comprender los conceptos, ¿no? Nosotras que trabajamos con fondos públicos, pero acompañamos a ONGs de cooperación internacional, tenemos que trabajar también con las contrapartes, que están en otros países. Entonces ya imaginaros lo que implica hacer esta especie de diálogo común con personas y organizaciones de diferentes latitudes, ¿no? Por lo tanto, trabajar con la participación, desde nuestro punto de vista, implica fomentar un pensamiento orientado a empoderar, es decir, dar poder. Y luego, si quieres, seguimos hablando sobre todo lo que implica estos procesos de empoderamiento. Vamos con Esteban, que como lo tenemos un poquito más lejos, para que se sienta aquí más cerca. ¿Qué es la iniciativa EVAL Participativa? Esteban. Bueno, EVAL Participativa es una comunidad de práctica y aprendizaje en temas de evaluación participativa para toda la región de América Latina y el Caribe. Y surgió como una necesidad justamente frente a la emergencia, como planteaban recién, de estos enfoques, llamémosle alternativos, que ponen la percepción o tratan de captar la percepción, el sentir de los distintos actores que son usualmente beneficiarios de las políticas públicas o de los programas, ¿no? Esta comunidad de práctica está nutrida por experiencias y personas que han llevado adelante experiencias de evaluación participativa en toda la región y que se han conformado, han aceptado la invitación de formar esta comunidad que tiene la pretensión de compartir experiencias, aprendizajes, identificar metodologías, herramientas genuinas, surgidas en el contexto de la práctica de la evaluación, apoyar la capacitación y el empoderamiento que planteaban recién, y sobre todo poder acompañar experiencias nuevas de evaluación donde el protagonismo esté dado en múltiples actores que quieren evaluar o comprender una intervención en su contexto, ¿no? Esteban, y por profundizar un poco más, estamos viendo imágenes de ese proyecto que nos está usted mencionando. ¿Qué es lo que hacen más en concreto? Si nos puede dar más detalle de lo que hacen dentro de EVAL Participativa. Bueno, EVAL Participativa es una plataforma, una página web con sus conexiones a distintas redes, donde hay una gran cantidad de materiales, un repositorio de materiales. La iniciativa comenzó con un primer encuentro latinoamericano de evaluación participativa, donde se hizo una convocatoria muy amplia y se eligieron 15 experiencias representativas de la región. Y una de las cuestiones que está haciendo EVAL Participativa es documentar estas experiencias y construir lo que acabamos de publicar hace unos meses en la versión español y hace unos días en la versión en inglés, el primer manual de evaluación participativa surgido desde las experiencias de la región. Es decir, usualmente en América Latina consumimos enfoques, metodologías que vienen de Europa, del norte. En este caso es el primer manual construido a partir de los saberes y las experiencias propias de la región de América Latina y el Caribe. Y otra de las cuestiones que estamos haciendo es generar material didáctico para poder, justamente como planteaban recién,
si queremos que múltiples actores se involucren en la participación de la evaluación de sus programas, es capacitarlos. Entonces estamos generando a través de la comunidad de práctica una multiplicidad de materiales didácticos como herramientas, metodologías, videos, tutoriales, es decir, material que permita empoderar sobre todo a los que son usualmente beneficiarios de programas para poder ser protagonistas de la evaluación. Esteban, ¿y nos podría ilustrar con un ejemplo concreto para que supiéramos más aún de cómo se ha desarrollado, cómo se ha implantado esta idea? Bueno, hay varios ejemplos. Nosotros hemos acompañado ya varias experiencias en América Latina. Un ejemplo interesante es el que se desarrolló hace unos años atrás en Costa Rica, que es la evaluación de la política de prevención y atención del cáncer, sobre todo en la región del Caribe costarricense, ¿no? Había, digamos, en el país un registro de una alta incidencia de distintos tipos de cáncer en esa región, que era diferente, digamos, en la estadística al resto del país. Entonces la preocupación era, bueno, ¿por qué en este lugar las políticas de prevención y atención no están generando los efectos que teníamos, ¿no? Entonces teníamos una gran cantidad de información, pero no teníamos realmente lo que justamente planteaba Lara recién, que es la percepción de los actores, ¿no? Es la representación significativa, el sentir de quienes son beneficiarios de estas políticas. Ahí se hizo una experiencia de evaluación participativa donde se involucró a los que se conocen como jefes de juntas de salud, que son organizaciones comunitarias de toda la región que participan en representación de sus vecinos en la problemática de salud. Con estas juntas de salud se armó un equipo de evaluación, además incluyendo algunos expertos, porque no solamente participan los beneficiarios, sino también quienes ejecutan las políticas, es decir, los médicos que están afectados a la cuestión del tema del cáncer. Y lo que se hizo fue comenzar el proceso preguntándoles a ellos qué le querían preguntar a la intervención. Es decir, la participación en la evaluación participativa nace de que los protagonistas no solamente son informantes claves, sino también hacen las preguntas de la evaluación, definen los temas prioritarios. Y una de las formas, digamos, de poder trabajar con esta población que tiene muchas veces limitaciones, digamos, para participar abiertamente en una reunión, fue generar juegos didácticos, como el que estamos viendo, a través de metodologías lúdicas que nos permita que la gente se involucre, como quien dice, a través del juego para poder discutir y analizar la incidencia de las políticas de prevención y atención del cáncer, ¿no? Esto nos permitió tener otros matices, otra mirada de lo que son las miradas estadísticas convencionales y que ayudan a explicar el por qué en esa región las políticas de prevención y atención del cáncer no tuvieron los mismos efectos que en otras regiones y cómo a partir de un conjunto de sugerencias se pudieron hacer mucho más efectivas, digamos, modificando y adaptando la política para las particularidades de esa región. Perfecto. Queremos conocer este caso y esta iniciativa porque nos parece muy interesante y ahora sí quería preguntarles a Montse, a Lara, si la conocían en primer lugar. Montse creo que sí, ¿no? Quizás. Por el lugar donde está trabajando, quiero decir, no sé si tenía referencia y si no la conocían, ¿qué les parece? A ver, nosotros, el equipo de trabajo del IAP, porque, a ver, yo me identifico, soy uno de los miembros colaboradores del IAP, pero yo soy una, hay mucha más gente detrás mía, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado, hemos puesto sobre la mesa un proceso participativo, se ha creado un modelo participativo que no se ha creado de la nada, no surge de una forma espontánea, surge después de un trabajo de hace aproximadamente 5 años y además surge primero como un proceso de aprendizaje a través de, se han ido editando guías en materia de planificación que van estructurando primero
se debate sobre cómo hay que planificar para después evaluar, una serie de guías en la que se tiene en cuenta la metodología o el enfoque de género, guías en las que hemos trabajado, en las que se ha trabajado las técnicas participativas. Entonces, un enfoque de participación que no es solamente una consulta, sino queremos ir más allá. En la guía de resultados, que es la razón por la que estoy sentada aquí, el equipo de trabajo se ha focalizado en varios factores. En primer lugar, es la actitud hacia la evaluación. Desde la Junta de Andalucía se está creando un auténtico sistema evaluador, ¿no? Ya hemos visto esta mañana cómo se están creando estructuras en materia de datos. Entonces, falta lo que es, se ha puesto sobre la mesa por parte del IA lo que es el proceso para poder traer de una forma útil todos esos datos hacia unos resultados. No sé si el discurso se está entendiendo de una forma coherente, ¿no? Entonces, lo que se pretende es motivar la participación. Para motivar, nosotros entendemos que los participantes tienen que entender cómo es el proceso para que puedan contribuir al mismo. Se ha ideado una metodología, un modelo en el que se coloca al ciudadano en el centro del modelo. En la guía aparecen frases como, por ejemplo, la evaluación no solo es cuestión de los evaluadores. O se utilizan frases como, por ejemplo, se busca el cuerpo al cuerpo con los participantes, con los interesados. No se rehuye de ello, ¿no? Además, en ese modelo se pretende un equilibrio entre lo que es la administración, la percepción de las necesidades de los destinatarios y, por supuesto, la ciencia y la academia y el rigor que tiene que tener todo proceso evaluador. Entonces, se ha procurado un modelo equilibrado, flexible y útil. Que, bueno, me gustaría dar pie a exponer cada uno, al menos presentarlo, ¿no? Sin perjuicio de que algunos de los compañeros no quiero tampoco acaparar demasiado el debate, ¿no? Pero nosotros, de una forma bastante simple y sencilla, hemos visualizado el proceso en 5 espacios. ¿Por qué llamamos, en vez de utilizar fase, utilizamos la palabra espacios? ¿Por qué? Porque las fases da sensación de transitoriedad. Bueno, a ti ahora le toca hablar al que sea. No, nosotros utilizamos el concepto de espacios como este es el espacio donde vamos a desarrollar una serie de tareas protagonizadas por las personas que puedan aportar valor a las actuaciones que se están realizando para llegar a una serie de conclusiones. Estamos en una evaluación con un enfoque de mejora, estamos en una evaluación con un enfoque de aportación de valor público a las intervenciones, ¿no? Y lo que se pretende es establecer un sistema en el que la ciencia no es la que debe tomar las decisiones, pero sí nos va a ayudar a tomar las mejores alternativas con respecto a los resultados que en conciencia se quieren obtener. No sé si la frase se puede entender, ¿no? Y eso es un poco en los 5 espacios que hemos dividido el modelo. Bueno, pues un primero se enfoca en conocer cuáles son las necesidades de los promotores de las evaluaciones, en conocer el plan, en conocer la fotografía del mapa de actores que pueden intervenir a lo largo y aportar a lo largo de la intervención, ¿no? Un segundo paso que es un poco comprobar cómo va a funcionar ese plan, cuál es el marco lógico, cuál es la lógica de la intervención, ¿no? El tercer paso lo hemos llamado cooperar. ¿Por qué? Porque se pretende que los actores implicados aporten la información veraz y eficaz desde su punto de vista para poderla analizar, ¿no? El cuarto paso lo hemos denominado compartir. ¿Por qué? Porque en todo el proceso
la parte técnica está acompañada a la parte protagonista del proceso, aportándole toda la ciencia para que la parte que aporta la información tenga el correspondiente feedback. Nunca se le pide a alguien, a los actores implicados, una participación sin después darle ese feedback y analizar con ellos los resultados. Nunca alguien no va a intervenir en el proceso y se va a quedar, bueno, ¿y qué ocurrió con? Eso es uno de nuestros pilares para fomentar esa participación. Y el último paso, que lo hemos denominado comunicar, porque consideramos que tan importante como evaluar es el uso de la evaluación. ¿De qué sirve tener una serie de conclusiones, una serie de mejoras si no se ponen en marcha, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco, por eso nosotros familiarmente denominamos al modelo escalera 5C, ¿no? Una escalera que no son fases, es estable, donde puedes pasar de un paso a otro de una forma sólida, y si tienes se van consolidando la información, se va consolidando el proceso, y si tienes que retroceder, retrocedes, si tienes que avanzar, avanzas. Entonces, es un modelo honesto, transparente, pensado, sólido, con el conocimiento que ha ido arrastrando el IAS durante 5 años, y además muy ajustado a la realidad andaluza. Perfectamente combina con el discurso de entrada que ha dado el viceconsejero, perfectamente se alimenta de los sistemas estructurales que han dado en la primera mesa los compañeros. Estos nos van a proporcionar los datos, la información, y en el modelo nosotros queremos crear las sinergias oportunas para que los distintos actores se apoyen unos a otros. Y con esto voy a concluir, cuando a los actores implicados le ofrecen la oportunidad de aportar en un proceso honesto, en un proceso transparente, se obtiene mucho a cambio. Entonces, estamos apostando por ello, el IAP está apostando por ello, se cree en la evaluación realmente, y creo que es, como se decía esta mañana, una gran oportunidad de poner en marcha algo que está en sintonía con la gobernanza europea y, por lo que observo, con la gobernanza de nuestros compañeros latinoamericanos. En este caso, Argentina. Lara. Sí, bueno, yo conozco la red Evaluar y estamos muy en sintonía con lo que mostraba Esteban, ¿no? Sí es cierto que nosotros pasamos una etapa hace ya unos años en la que tratábamos de que las metodologías de trabajo para recoger la información fueran participativas. Era como nuestro obsesivo para avanzar en la participación. Entonces, facilitar espacios para que las mujeres pudieran estar, entonces poner guarderías, hacer herramientas y dinámicas, como él decía, de facilitación, de talleres, de visualización, y eso, trabajar en América Latina, yo viví 5 años en Colombia, pues se te pega, ¿no?, el tallerismo que hay allí y la dinámica para incorporar diferentes personas, pues sean jóvenes, sean un ayuntamiento, y puedan participar de una manera más sencilla, sin una encuesta, sin algo más formal, ¿verdad? Ese era como nuestro referente, pero con el tiempo nos dimos cuenta que la participación tenía que subir de escala, ¿no? Me gusta lo de la escalera de Monse, pero es cierto que nosotros vamos en esa escala pasando de una consulta a la toma de decisiones. Al final, como os decía, para mí empoderar es tener poder. ¿Quién tiene el poder en la evaluación? ¿Quién toma las decisiones? Entonces, la participación es realmente consultar y dar lo que opino sobre mi proyecto, sobre mi intervención del tipo que sea, o tomo las decisiones sobre lo que se evalúa. Porque realmente esto es política. Digo política en sentido institucional, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Quién decide los ejes de la matriz de evaluación? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a aplicar? ¿Van a ser más cuantis y estadísticas o vamos a medir impacto en términos de teoría del cambio para ver las cadenas o secuencias lógicas que han estado detrás de nuestra manera de pensar y, por lo tanto, de proceder? ¿Nos vamos a meter a rascar cómo funciona la organización? Porque nosotros nos metemos y dice, ¿usted por qué va a hablar con esta gente? Y yo, porque tienen que ver, porque están en la zona, porque ya, pero no están en el proyecto, ya, pero vamos a ver cómo hacen otros, vamos a ver por qué no estáis en red, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, hay un debate, hay una reflexión, hay una negociación, ¿no? Y en ese sentido, el poder, como os decía al principio, pasa por tener conocimiento. Entonces, nuestra filosofía ha ido saltando hacia acompañar procesos evaluativos
como bien os digo, más en Centroamérica y Suramérica o América Latina, donde intentamos que se cree un equipo evaluador, donde la consultora, si es que está externalizado, sea una más, donde también haya una presencia de la entidad financiadora o pública, si es el caso, pero sobre todo que esté el agente que ha ejecutado la intervención y lo que llamamos población sujeto, ¿no? Como decía bien al principio, el enfoque integrado tiene que ver con integrar enfoques evaluativos, es decir, teoría del cambio, marco lógico, modelo criterial de la OCDE, bueno, luego escucharemos más que seguramente en la última mesa, y también otros modelos evaluativos que se han desarrollado a nivel particular. Pero lo que nosotros hemos incorporado también, que por eso yo creo que es el apartado de esta mesa, es el enfoque transversal. ¿Qué es esto de la transversalización, ¿no? Cada vez más en cooperación internacional de desarrollo, y en este caso promovido por la Agencia Española de Cooperación o agencias locales, ¿no? Como puede ser la nuestra, la vasca, donde yo creo que hemos llevado un poco la bandera de los temas de igualdad o de género, en cooperación me refiero, se ha tratado de promover que la participación y el empoderamiento organizativo sea una transversal obligatoria, que el enfoque de género en la promoción de la igualdad sea y el enfoque de derechos. Y esto para mí era lo que me parecía que podía aportar un valor agregado a esta mesa, y es entender que trabajar con enfoque de derechos en el desarrollo, pero también aquí en España con la ciudadanía en general, pasa por identificar y hacer un mapeo de agentes de quiénes son los titulares de derechos y quién los de obligación. Es decir, quién de la ciudadanía está demandando qué a nivel educativo, social, ambiental, lo que sea, y qué ámbito de la administración pública tiene esa responsabilidad y de qué son responsables unos y otros, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en ese mapeo podemos identificar los stakeholders o los agentes involucrados y darles algún tipo de voz y papel en esa decisión de lo que vamos a evaluar, ¿no? Para nosotros eso es importante. Además, trabajar el enfoque de género incorporaría tener en cuenta cuáles son las relaciones de poder que se han dado entre hombres y mujeres en el ámbito que sea, de partida y posterior a la intervención, si realmente esa intervención que hemos realizado no está contribuyendo, cuando menos, a empeorar las relaciones de género o por lo menos a agrandar la desigualdad, sino a contribuir a mejorarla. Por lo tanto, hay que establecer herramientas que permitan la participación de las mujeres en pie de igualdad, que esto no es siempre fácil, porque decimos, venga, que vengan las mujeres a un taller, y de repente te encuentras a todo hombres y a 3 mujeres. ¿Y qué pasa? Pues unas han quedado cuidando a los niños, la otra, como nos ha pasado a las que estamos aquí. Yo ayer tuve que hacer todas las tareas para dejar a mis hijos empaquetados para poder estar hoy en Sevilla. Quiero decir que no siempre podemos participar en las mismas condiciones. Entonces hay que establecer mecanismos de acción positiva o de favorecer bueno, pues espacios, recursos, tiempos para que las mujeres puedan participar, ¿no? Mujeres y hombres, por supuesto, pero mujeres a veces tienen peores situaciones de partida o tienen mayores dificultades, ¿no? Entonces, una de las cosas que reclamamos a veces a la financiación pública es que tenga en cuenta que cuando se subcontrata una evaluación externa, y claro, ahí voy a hablar del papel como consultora, es que se espera a veces, no, tenemos que viajar a varias zonas. Bueno, queremos que participen las mujeres de un poblado maya de mujeres indígenas de Guatemala que está en Sololá, a no sé cuántos kilómetros, y hay que incorporar de los gastos del equipo evaluador que esas mujeres participen. Hombre, hay que establecer mecanismos para su participación, facilitar que estén, traerlas, poner transporte, darles algún recurso, porque tienen que dejar de hacer otras actividades para participar, ¿no? Entonces, lo que decía al principio, hablar de participación está bien, pero si no dispongo del conocimiento y no sé de qué estamos hablando, no voy a participar porque no sé de qué va la historia, por lo tanto, no digo nada y no participo. Y 2, a veces no participo porque no tengo los recursos, ni los medios, ni el tiempo para participar, ni la motivación, porque digo, ¿esto para qué es? ¿Para quién? ¿Para otro rollo de la administración pública? Esto no va conmigo, ¿no? Entonces es importante, o por lo menos nosotras creemos que es importante, dar esos espacios y facilitar mecanismos y herramientas metodológicas que lo favorezcan y que sobre todo ayuden a entender que la evaluación no es un proceso de control, que a veces los mecanismos más cuantitativos, que nosotros hacemos también integración de metodología cuantitativa y cualitativa, ¿verdad? Pero intentamos favorecer que para medir impacto, cambios de visiones, maneras de hacer, hábitos y costumbres
hombre, es difícil medirlo. ¿Cuántas veces va tu hija a lavarse los dientes al día? Pues puedes contar, ¿no? Pero ha adquirido el hábito. Entonces, igual una observación directa como herramienta metodológica es más rápida, más económica que hacer una encuesta a todas las madres y padres de una comunidad si los niños se lavan los dientes. Entonces, ver en cada caso con las personas participantes qué herramientas metodológicas de recogida de información son más útiles. Y en esto nosotros solemos decir que hay que ser un poco chicle, ¿no? Es decir, me adapto al contexto, no voy a aplicar la misma metodología en la administración, yo qué sé, de la Alcaldía de Medellín, que en unos barrios populares de las salidas de las afueras de Sao Paulo o de La Paz. O sea, tengo que saber cómo contextualizar. ¿Y quién me va a dar ese contexto? Las personas que participan. Entonces, el equipo evaluador que esté integrado por personas sujeto y de todos los ámbitos que se pueda, que no siempre es fácil porque no hay muchos recursos, sería una clave importante para fomentar la participación. No sé si me he enrollado. No, por ahora vamos bien. Vamos a ir ahora con Paqui para que aporte una voz más a esta segunda mesa y ella tiene las claves de quién es. Sí, porque ahora vamos a ver un vídeo que versa sobre la evaluación de resultados del segundo Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía. Para ello hemos hecho una entrevista a Pilar Hidalgo, ella es jefa de Servicio de Prevención, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Y entre muchas de las preguntas que le hemos planteado, lo importante que ella nos va a decir es la utilidad que tiene para la sociedad en general y también para los profesionales implicados que este sea evaluado, este plan. Al comienzo del trabajo, lo primero que se hizo fue constituir un grupo de evaluación compuesto por profesionales del área de evaluación de las políticas públicas del IAP, por personal de la subdirección y del Servicio de Prevención de la Dirección General de Infancia, el coordinador del segundo Plan de Infancia y Adolescencia, el Observatorio de la Infancia en Andalucía y también se contó con la participación de UNICEF por su especial implicación en una de las grandes medidas del segundo plan, como era la participación infantil, que debe involucrar equipos mixtos conformados por la propia administración que promueve la política pública y también por personas expertas en evaluación y agentes implicados, tratando de garantizar de este modo la pluralidad de la participación. Se ha incorporado de la voz de los niños, niñas y adolescentes, que consideramos fundamental, como ya se hizo además en la fase de diseño y formulación del segundo plan. Además, en este proceso la administración ha tomado un papel dinamizador, promoviendo los medios y facilitando las técnicas de recogida de información dentro del grupo de evaluación. Todo el proceso bajo un enfoque que pone la búsqueda de evidencias en el centro del proceso de evaluación participado. Al respecto, puedo destacar también que ya se contaba en el segundo plan con una evaluación ex ante y una de seguimiento, si bien no se generaron en su momento los mecanismos necesarios para movilizar los cambios tras los resultados obtenidos, y ahí pues la oportunidad y la pertinencia de contar con esta evaluación de resultados. Por otro lado, también se elaboró un cuestionario de evaluación dirigido al personal técnico de infancia y adolescencia de las distintas entidades locales, contando para su difusión con el apoyo de los servicios de prevención de las delegaciones territoriales. Y además se diseñó un modelo de encuesta dirigido a niños, niñas y adolescentes, integrantes de consejos locales de infancia y adolescencia y de otros órganos de participación en Andalucía, a fin de poder contar también con su imprescindible visión en todo este proceso, que fue dinamizado especialmente por UNICEF y por el Observatorio de la Infancia. Y como ventaja principal, pues por supuesto creo que estamos todos de acuerdo en destacar la posibilidad de conocer la visión del plan por parte de profesionales de primera línea y por supuesto de niños, niñas y adolescentes, de esos consejos locales y de otros órganos de participación. Un informe unificado de los resultados de los 4 grupos focales que se celebraron, el análisis de resultados dirigido al personal técnico municipal de infancia y también un informe del cuestionario que se dirigió a los niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto todo ello en un compendio con el informe final de evaluación de resultados del segundo plan de infancia. En cuanto a las actuaciones que se han hecho desde la Dirección General en la estrategia de comunicación y difusión sobre la evaluación del segundo plan, desde junio que se tuvo el informe, pues en el mes de julio tuvo lugar una presentación previa que era de carácter interno, dirigida a profesionales de los centros directivos de la propia consejería, a fin de visibilizar el contenido y el carácter transversal que se quería dar a los resultados. Además, desde la consejería, a través de la Dirección General de Infancia, se tiene previsto llevar a cabo la celebración de unas jornadas de presentación externa
de los resultados de la evaluación del segundo plan, que se va a dirigir principalmente a profesionales y a los centros directivos que estaban directamente implicados. En la página web del Observatorio de la Infancia se va a crear además un espacio específico, como ya se hizo con todos los documentos y productos del segundo plan de infancia, para que también se pueda visualizar todos estos informes elaborados. Desde la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, a través de su web, también habrá un enlace directo a toda esta información y además desde el Observatorio de la Infancia se va a colgar también la versión de este informe de evaluación como una versión amigable para que también se pueda hacer llegar de una manera adecuada a los niños, niñas y adolescentes. Además, este proceso de evaluación, al tener un carácter participativo, nos ha permitido identificar las problemáticas y los obstáculos encontrados en la implementación de estas políticas de infancia y además identificar las buenas prácticas. Y de este modo el conocer los logros, los obstáculos, el identificar mejoras y necesidades además que se han detectado de cara a abordar el siguiente plan, pues la verdad es que resulta de gran utilidad para poder diseñar políticas públicas que sean eficaces, que sean participativas y que sean transparentes. Cómo se ha impulsado y se ha promovido la participación de la infancia y adolescencia en Andalucía, o cómo se ve como un logro que ya se contemplaba como una medida del plan, la implementación del procedimiento para la detección, notificación, valoración y registro de las situaciones de riesgo y desamparo en Andalucía con el desarrollo de la aplicación SIMIA. Han visto la propia implicación que tienen tantos y tantas profesionales que trabajan cada día con la infancia y adolescencia. Que se tiene que planificar siempre acompañado de una metodología de proceso, comenzando pues, por un liderazgo, por un compromiso político y por un modelo de gobernanza que permita que se cuente con referentes que sean implicados desde los distintos ámbitos relacionados para el seguimiento y para la evaluación. Ahí queda, no sé qué os parece, a Monse, por ejemplo, esta experiencia que nos ha explicado la compañera. Pues vamos a ver, es una experiencia que conozco porque precisamente el modelo que se ha desarrollado, que se ha puesto que se ofrece por el IAP al resto de la Junta en evaluación de resultados, se ha confeccionado a partir de la evaluación del segundo plan de infancia, de adolescencia, de infancia y adolescencia. Ellos... vamos a ver, en primera persona he formado parte de los grupos de trabajo con mis colaboradores, con mis compañeros colaboradores y hemos estado asistiendo a las continuas reuniones para poder llevar a cabo la evaluación de resultados con, los logros que se han conseguido son fundamentales. Se ha conseguido sintonizar con una realidad. Se ha conseguido llegar a los rincones donde se quería llegar y para ello la Administración no ha tenido que poner todos los recursos, nos hemos apoyado en recursos de UNICEF, como ha dicho la compañera, con lo cual la sinergia ha sido absoluta. Multidisciplinar, ¿no? Multidisciplinar y además se multiplican los efectos de los recursos que pone cada uno de los participantes. Los logros y el éxito, vamos, yo que he participado en ello, los veo palpables, los puedo casi ver, casi sentir, ¿no? Yo apuesto, de hecho estoy aquí sentada defendiendo, ¿no?, el modelo, creo que estamos en la buena línea. También creo que esto va a ayudar a estructurar también sociedad. Cuando tú haces un llamamiento a la gente para participar, la gente se siente representada, la gente se siente escuchada, la gente comprende lo que se está haciendo con la finalidad para la que se está haciendo, indudablemente el resultado tiene que ser bueno. Y no estoy hablando de un modelo bien intencionado, de buenismo, no. Nosotros esperamos y somos conscientes que cada parte tiene que defender sus propios intereses, pero y defenderlo con los argumentos sólidos que correspondan, ¿no? Pero que el resultado que sea malo en cuanto
los logros, no es que haya sido un proceso malo. Es decir, que a veces confundimos con que la evaluación fue bien porque nos salió todo bien. Nunca sale ni todo bien ni todo mal, sino que en el proceso nos hemos enriquecido, hemos aprendido y el resultado final es bueno, como tú señalas, porque ha habido una construcción colectiva participada, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con... Quería preguntar a Esteban, que lo tenemos en Argentina, quería preguntarle, no sé si desde su zona, desde su área, ya que controla más países, por ese cargo que también ostenta, no sé en otros países cómo se está desarrollando o se ha desarrollado lo que es la evaluación participativa, Esteban. Bueno, hemos encontrado que hay una heterogeneidad, digamos. Hay países donde la experiencia y la práctica de procesos de evaluación participativa es mucho más importante que en otros. Y también hemos notado bastante heterogeneidad en cuanto a la evaluación participativa de políticas y programas públicos, por ejemplo, respecto de la evaluación participativa de las ONG de desarrollo, la cooperación o programas de fundaciones. Es decir, las fundaciones, las ONGs, por lo general tienen mucha mayor apertura que el sector público para adoptar estos enfoques, llamémosle, alternativos de evaluación, ¿no? Lo que yo notaba un poco también en lo que comentaban recién es que, digamos, hay como, nosotros decimos como dos ventanas o dos caras de la moneda de la evaluación participativa. Una es algo que se dijo también ahí, que es la cuestión de compartir el poder. O sea, abrir el juego para que múltiples actores participen en la evaluación de una determinada política implica compartir el poder. Y eso es lo que generalmente se reclama. Pero eso no tiene mucho sentido cuando se encuentran estas aperturas, estos espacios de participación, sino se da la otra cara de la moneda, que es la capacidad o el aprender a ejercer ese poder que ahora tienen, ¿no? Y nos ha costado mucho en América Latina, en las distintas experiencias que hemos acompañado, a que los actores que invitamos a la mesa de la evaluación se pongan en la posición de evaluadores, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de que la evaluación participativa es una evaluación, entre comillas, sin evaluadores, ¿no? En el sentido de que el rol tradicional de quien hacía la evaluación ahora se convierte en un rol de alguien que facilita, acompaña, anima un proceso participativo para que entre todos se haga la evaluación. Lo que nos está costando mucho es que las distintas organizaciones, sobre todo sectores más humildes, se empoderen, se capaciten y que podamos nosotros capacitarlos para que tengan ese protagonismo que deben tener a la hora de evaluar, ¿no? Nos resulta relativamente sencillo las primeras etapas, por ejemplo, definir los temas de evaluación, las prioridades, incluso construir preguntas de evaluación. Pero a la hora de involucrarlos en lo que sería la recolección de datos, el análisis de datos y la generación de sugerencias o recomendaciones que provienen de la evaluación, el protagonismo tiende a decaer y requiere de mayor capacitación, de mayor apoyo, de mayor acompañamiento, ¿no? Esas son como algunas de las limitantes que podríamos así generalizar y que vemos en la zona, ¿no? Otra cuestión que se planteó recién y que me parece central es que es muy difícil generar evaluaciones participativas cuando la intervención no ha sido participativa, ¿no? Lo que planteaba recién la compañera, de que incluyen la participación desde la planificación de la política, ¿no? Desde el diseño de la política. Esto hace que la política sea más pertinente, que responda a las necesidades sentidas de la gente, y entonces ya se genera como una especie de práctica de la participación en la ejecución, en el desarrollo de la política, y hace que estos múltiples actores se sientan mucho más invitados y protagonistas a participar en la etapa de evaluación, ¿no? Sobre todo cuando queremos valorar resultados, aprendizajes, procesos de una intervención. Esteban. Finalmente, Siga. Finalmente una cuestión que uno va aprendiendo es que muchas veces hablamos de la rigurosidad o la calidad de los datos, lo que pasaba en la mesa anterior, ¿no? de las jornadas. Se pone mucho énfasis en la calidad de los datos como lo que le otorga credibilidad a una evaluación. Eso, si bien es muy importante, porque si la evidencia no es creíble, seguramente las conclusiones no lo serán y la adopción de las recomendaciones por parte de los que toman decisiones tampoco será tan efectiva. Pero hay otra cuestión que es la pertinencia. Cuando la evaluación es pertinente, es decir, responde preguntas que son sentidas por los múltiples actores,
y muchas veces por los actores que por lo general no participan, hace que la toma de decisiones sea mucho más segura como consecuencia de las recomendaciones que surgen de la evaluación. Es decir, que no solamente es la rigurosidad y la calidad de los datos, sino también que estas preguntas de evaluación surjan de quienes son muchas veces destinatarios de las políticas y ahora queremos que sean protagonistas. Esa sinergia que antes decía Monse, ese diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación, ¿no? Que es lo que se podría resumir lo que acaba de decir Esteban. Hemos visto hace unos minutos un enfoque con una experiencia concreta de ese segundo plan de infancia y de adolescencia en Andalucía. Vamos a ver otra experiencia que tiene Paquilla preparada. Pues sí, de esa mesa de debate que estáis tratando, ¿no? Con esas evaluaciones y también con esa participación, yo creo que es interesante ver lo que nos aportan Juan Andrés Ligero y Alma Porta. Ambos son profesores del Máster de Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid. Y entre otras muchas cuestiones que les hemos planteado es esta: ¿a qué retos se enfrenta la evaluación de políticas públicas en España en materia de participación? Buenos días a todos y a todas, encantadas de estar participando en las jornadas y vamos a contaros una cuestión que hemos venido trabajando en el Máster de Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid, que es la escala de la evaluación colaborativa. Hemos intentado generar desde el Máster de Evaluación un nuevo enfoque o una nueva perspectiva para intentar de clarificar las reflexiones que hay en torno a la participación en la evaluación. Creemos que es necesario cuando los evaluadores y las evaluadoras se enfrentan a un proceso de evaluación, tienen que tomar decisiones metodológicas, pero también políticas, sobre qué concepción tienen de la evaluación en el proceso que están diseñando y ejecutando. Todas estas decisiones hay que hacerlas explícitas porque están ahí, son una cuestión política. Y bueno, la evaluación parece que solo nos acordamos de ella cuando se trata de involucrar a las personas que participan de un programa, a las personas beneficiarias, pero uno de los conceptos más importantes en la evaluación colaborativa es el concepto de los stakeholders, que nos hace abrir el marco o abrir la mirada hacia todos los grupos políticos, pero también sociales, culturales que hay en torno a una evaluación que tienen diferentes perspectivas, diferentes necesidades y también diferentes expectativas en torno a qué demandan de la evaluación. Y entonces es un tema que ha sido una de las cuestiones clave en primeros años del siglo pasado, a mediados, en los años 70 y en los momentos actuales, y quizás me atrevería a decir, uno de los indicadores de el clima político o la concepción o los paradigmas metodológicos con relación a la evaluación. La primera idea de calidad asociada probablemente a los primeros años del siglo pasado es una calidad que podríamos llamar objetiva. Es decir, la calidad de las cosas es consustancial al propio sujeto y hay una serie de intérpretes, ya sean técnicos o evaluadores, evaluadoras, que son capaces de poder discernir y detectar esos criterios de calidad con más o menos acierto o con más dificultad tecnológica, pero la calidad está en el propio objeto y es una calidad que podemos definir como calidad objetiva. Pero empieza a surgir en torno a finales de los 60 o en los primeros años de los 70 la idea de ¿existe solamente una idea de belleza? Y creo que la respuesta que nos surge a todos es bueno, depende. Ese depende es lo que abre la evaluación participativa, o mejor dicho, en nombre técnico se habla de evaluación colaborativa. Entonces, emergen a partir de los años 70 la idea de decir, dependiendo del punto de vista, como Alma comentaba, de los diferentes actores, de los diferentes stakeholders, surgen diferentes escalas o criterios de valor. Cada actor, por su condición y situación, va a representar diferentes escalas valorativas. Y ahí emergen toda una serie, en un proceso muy creativo, metodológico, en los años 70, muchísimas propuestas evaluativas. Aparecen en lo que podríamos llamar esa emergencia de las perspectivas constructivistas, esa cuarta generación de Guba y Lincoln, Stake, Patton, el modelo judicial, etcétera, que lo que hacen es proponer que los diferentes actores tienen diferentes visiones de lo que es la calidad de un servicio público o una política y por lo tanto hay que tenerlos en cuenta. En definitiva, hay una gran aceptación de los diferentes puntos de vista. Y esto
que se convierte en una guerra de por cuál optar, cuál es el actor más relevante para utilidad, uso o para llegar a una definición más exacta o completa de la calidad o de la bondad de una política pública, también emergen enfoques que tratan de integrar las diferentes perspectivas, los enfoques pluralistas, los modelos como el de Patton, de Utilization Focused Evaluation, la propuesta de la evaluación democrática de McDonald para que los diferentes actores entiendan entre sí. Y emergen también en los años 80, en un contexto con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, otro concepto de decir, está muy bien, todos los valores de los diferentes stakeholders son relevantes, pero también los de los actores políticos. Y a partir de los 80, como dice House, empiezan a considerarse que la evaluación es algo demasiado importante para dejarla solo en manos de los evaluadores o del resto de actores. Es decir, los políticos, el poder político, también dice, muy bien, sus puntos de vista son interesantes, también el mío. Perfecto desde un punto de vista de legitimidad democrática, pero la cuestión es, ¿quién tiene más poder en el sistema social? ¿Quién tiene los recursos? ¿Quién tiene la capacidad de encargar evaluaciones, de imponer o de inducir o sugerir sus puntos de vista? Yo creo que la respuesta está clara. Y hay un proceso durante los 80 de apropiación y concentración de los recursos de la evaluación en torno a los actores políticos, diciendo sus puntos de vista son interesantes, pero los míos también, y en un juego democrático se generan o se priorizan estos intereses. Llega a tal punto esta descompensación por la propia análisis real del sistema social y político que los últimos movimientos de evaluación es tratar de compensar este juego, insisto, este juego político, insisto, legítimo y democrático, pero en la práctica poco equitativo con los valores de los colectivos más desfavorecidos. Y entonces aparece un movimiento fuerte a través de varias vías, podemos hablar de los enfoques transformadores o también de las propuestas de evaluación ética. Y lo que también plantea House, inspirado en el filósofo Rawls, es decir, el único freno al juego real de la política es la ética. Y aparece como un dique de contención para que podamos también tener en cuenta los valores de los menos favorecidos, la ética. Y aparece este concepto de una evaluación democrática, pero con grandes contenidos éticos. No sé qué os parece esta escala de propuestas en la evaluación, Lara, por ejemplo. Y bueno, a ver, todo el análisis que hace Juanan por todo el repaso de todas las diferentes enfoques de las teorías de evaluación del siglo pasado y del antepasado, por supuesto la propuesta de House de la evaluación democrática, ¿no?, que plantea al final, sería un poco lo que más se acerca o esta collaborative evaluation, ¿no?, evaluación colaborativa más cercana a lo que estamos hablando de la evaluación, en la que podamos tener en cuenta los puntos de vista de los diferentes agentes para esa toma de decisiones que hablábamos, ¿no? Y en la línea de lo que comentaba también Esteban, quería decirlo respecto a su reflexión, que estamos muy en sintonía también, yo creo que los tres de la mesa, es precisamente qué vamos a hacer luego con los resultados de la evaluación, porque hemos podido colaborar en el diseño, hemos podido tener un proceso democrático en la toma de decisiones durante la ejecución de la evaluación y hacia dónde vamos a orientar el levantamiento o las necesidades informativas, cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer y quién las decide. Vamos a suponer que ha sido un proceso democrático, participativo y interesante, que a veces surgen ahí cuestiones, pero luego llegan los resultados de la evaluación y ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con la toma de decisiones después? ¿Quién decide si el programa continúa? ¿Quién decide si lo vamos a replicar y llevar a escala? ¿O quién decide bueno, qué se hace con el mismo informe? Yo me topo a veces que el informe ha acabado en un cajón, ¿no? A nivel público incluso, o sea, a nivel de instancias públicas, evaluaciones que hemos hecho de planes estratégicos y directores de comunidades autónomas, el plan, en la evaluación ha habido que sacar un resumen y tal porque no gustaba los resultados, ¿no? Por lo tanto, si hay un proceso democrático y participativo, luego es más difícil esconder la mano y decir, oiga, esto no lo vamos a mostrar, ¿no? O, por lo tanto, nosotras creemos que es muy importante incorporar en el proceso evaluativo, desde la toma de decisión, creación del equipo, participantes, mapeo de agentes, diseño, trabajo de campo y demás, de todo lo que hemos hablado con herramientas participativas, es incorporar los procesos de socialización, es decir, de dar a conocer los resultados de manera abierta, de manera pública. Si de manera pública no puede ser, que en caso de la administración pública pues ahí tenemos los temas de transparencia, pero que esas personas también participen en la operativización de la toma de decisiones de las orientaciones y recomendaciones que tiene la evaluación. Es decir, unas recomendaciones muy bonitas, 25, 30, una lista, pero luego eso, ¿cómo lo vamos a poner en marcha y quién va a estar ahí? Ese es otro de los retos también de la participación.
posterior, ¿no? Pues hablando de participación, yo creo que Paqui nos puede dar alguna clave sobre gente que hay aquí y que quiere participar también y expresar su opinión o preguntar a las personas que están en el salón de actos. Pues me voy a tener que levantar, Israel. Estaba yo aquí tan atenta escuchándoos, porque es verdad, me quedo con eso. Muchas veces se hacen cosas, se quedan a lo mejor en el cajón porque no sabes cómo darle salida. Salida tienen mucho, que sí, los que están aquí presentes en este salón de actos. No sé quién tiene una pregunta que quería plantear a la mesa. Ah, mira. Pues contigo me tengo que sentar, ¿eh? Porque tus preguntas son largas. Tengo 3. Ah, vale, 3, atentos. Si hay alguien más. Para cada ponente. Bueno, felicidades a quienes han intervenido en la mesa y felicidades a Liad porque ha traído el tema de los datos cualitativos y cuantitativos, digamos, en la primera mesa, y ahora traemos los datos participativos, que no son menos importantes. Decíais que los datos deben ser rigurosos y las preguntas pertinentes, y esto tiene relación con el sentimiento de las actoras y los actores que participan. A mí me gustaría saber, y pregunto aquí, mi pregunta es para Montse, en cuanto a los resultados, si no habría que preguntarse la participación ¿para qué? ¿Para obtener datos o para dar poder? Porque eso tiene mucha relación con el para quién. Si es para las instituciones, a la hora de recoger datos con la participación de la gente, o el para quién, que es para empoderar a hombres, mujeres, niños y niñas, ¿no? A Esteban me gustaría preguntarle, en su experiencia… Sí, bueno, sí. Sí, mejor. Sí, vale, perfecto. Sí, porque tengo una pregunta para cada uno. Y ella me están aquí también tienen otra pregunta, o sea que… Pues nada. Pedimos brevedad para todos, ¿vale? Monse. Vamos a ver, el modelo, o desde el IAP, el sistema de evaluación, no me gusta hablar solamente del modelo porque se está gestando un sistema de evaluación real. Lo que pretende, la visión última, es converger con la sociedad. Las administraciones están al servicio de la sociedad y tienen que converger con la sociedad. Entonces se están planteando caminos, todos son elementos hacia esa convergencia, que se respondan, la sociedad tiene que decir hacia dónde vamos y las administraciones tienen que ir facilitando esos caminos, procurando los equilibrios, procurando que como se ha hablado de ética, procurando reparto de recursos, no dejando a ningún tipo de ámbito o ningún tipo de sector al margen de esa visión última. Entonces, en esa convergencia también influye mucho, o tiene que influir nosotros, también nos hemos focalizado, porque aquí se ha hablado mucho de participación es buena, pero el modelo también quiere visualizar o quiere responder que la participación tiene que ser factible, real, dentro de unos determinados recursos y dentro de unos determinados tiempos. Entonces, desde cómo se está trabajando, se trabaja en escenarios reales, no ideales, y ajustados a unos determinados contextos. Entonces, teniendo la visión de conjunto y teniendo también en cuenta que la evaluación no es el objetivo último. El objetivo es que los planes salgan, Y el objetivo último de la evaluación es, a ver si consigo explicarme correctamente, es tener unos resultados tomados a conciencia. No sé si me estoy explicando. Las políticas públicas tienen que tener unos resultados y la evaluación permite que esos resultados sean previamente elegidos a conciencia, porque a través de la evaluación podemos configurarnos hacia ellos, ¿no? Es tan importante el evaluar, nos da la posibilidad de poder elegir entre alternativas. ¿Cuáles son las alternativas a elegir? La sociedad lo dirá, la sociedad tendrá que… y las administraciones están para reconducir esas visiones sociales. No sé si me he extendido un poco en la respuesta. En relación con lo que dice Montse sobre planificar la participación, porque tenemos unos recursos y unos tiempos limitados, creo que aparte de la planificación está la intencionalidad de incorporar la participación. Y esta pregunta es para Lara. ¿Qué propuestas, desde su experiencia, nos podría aportar para, también desde la teoría del cambio, que ella también aplica y conoce,
para que las instituciones otorguen más poder a la gente y vayan más allá de la consulta. Porque antes hablaba de la consulta telemática, pero la consulta telemática no llega por igual a todo el mundo, hay una brecha digital y por edades y, por supuesto, de género también. Entonces, ¿cómo hacer que las instituciones sean menos paternalistas, suelten el poder y que esas estructuras, desde la teoría del cambio, se modifiquen, cambien su visión? Bueno. No sé si he entendido bien la pregunta, si te voy a poder responder a tu expectativa. ¿Cómo hacer que la administración suelte? Es una buena pregunta para la administración, no lo sé. A ver, lo que sí yo creo que es importante cuando partimos del mapeo de agentes, vamos a tener en cuenta, más allá de quién tiene los recursos, que al final es quien puede tener la batuta, ¿no? Como decía Juanan, quién puede tomar las decisiones, cuando se delegan. Por ejemplo, en nuestro caso la cooperación internacional es más fácil porque al ser una subvención concurrida y el dinero ya lo tiene la organización, ella es la que decide con qué proceso o con qué entidad va a realizar el proceso evaluativo, si lo va a externalizar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí puedes ya apostar por un tipo de enfoque o de otro, ¿no? Por lo tanto, en nuestro sector, en el de la cooperación internacional, yo creo que la administración suelta más que igual en otros ámbitos, ¿no? Donde la evaluación se hace directamente desde la administración. Como sugerencia, si es tu pregunta, yo creo que sería importante intervenir a partir del establecimiento de recursos para los procesos evaluativos, que suelen ser muy bajos. Nosotros, por lo menos en nuestro sector, yo creo que ya nos infraexplotamos, o sea, no sé cómo se dice, vamos, porque realmente tenemos que hacer un trabajo muy extenso, es una investigación aplicada que requiere su trabajo de campo, etcétera, y a veces los recursos disponibles son pequeños, entonces que haya mayores recursos para que haya poder de participar, sea vía consultoría o sea generando procesos internos en las organizaciones que pueden hacer autoevaluación. Yo a veces nos llama y decimos, bueno, esto lo podéis hacer vosotras solas, podemos acompañaros metodológicamente, ayudaros a definir, enseñaros cómo es el proceso, pero ir incorporando. Nosotros hace unos años hicimos a Cataluña el protocolo de evaluación con enfoque de género y derechos humanos, lo hicimos la Recalidadea, para ayudarles a operativizar un sistema, como bien dice Monse, de evaluación que les permitiera incorporar fichas, dinámicas, herramientas para que el equipo de la administración pudiera hacer sus evaluaciones, pero también para que pudiera delegar a otras instancias las que considera que se pueden hacer en red o así. No sé si te he respondido muy bien a tu pregunta. ¿Tenemos tiempo? ¿Una última pregunta? Una última pregunta. Se lo voy a dar a ella. Vale, la mía Muchas es muy gracias, corta. Sí, mi pregunta es muy corta, muchas gracias. Estamos hablando de procesos participativos y todos nos imaginamos que los participantes son pues mujeres, hombres, niños, personas. ¿Qué pasa cuando las ayudas no van dirigidas o los programas no van dirigidas directamente a las personas físicas, sino a organizaciones, por ejemplo, a empresas? ¿Habéis visto, tenéis alguna experiencia en cómo este enfoque participativo se tiene que adaptar cuando la población sujeto, como ha dicho Lara, son, por ejemplo, empresas, no personas? Perdón, que lo voy a hacer muy breve para dejarle también a Monse y a Esteban la voz. En nuestro caso, todas las entidades que contribuyen al desarrollo social pasan por asociaciones, movimientos sociales, pero también empresas locales, cooperativas, etcétera, que ponen en marcha desarrollo económico. Por lo tanto, las dinámicas son parecidas. De hecho, yo me sorprendo porque en el sector empresarial, del que el mundo del desarrollo hemos copiado muchas cosas de la gestión, ¿no? Gestión estratégica, tal, no lo hemos inventado los del sector social, tienen mucho más incorporado a veces dinámicas de participación, a veces porque hay un interés de un rendimiento económico y como ha dicho creo que Esteban al principio, o Monse, ¿no? Cuando yo me siento parte, estoy representada, he dado la voz, tengo poder en las decisiones, esto me genera, aparte de un empoderamiento personal, me genera un crecimiento como organización, sea empresarial o sea social. Y eso va a redundar en los beneficios sociales o económicos de cualquier organización, ¿no? Por lo tanto, mucho más sentido, ¿no? en esto que planteas, la participación. Muy bien, pues ahí quedan esas preguntas que nos han realizado las personas que se encuentran aquí en el Salón de Actos. Nos queda muy poquito tiempo, ¿vale? Os pido brevedad en las intervenciones que vamos a tener a partir de ahora para poder avanzar y
tratar todos los temas que nos quedan aún. Precisamente, Amonse, ¿hay métodos concretos? Creo que ya antes nos ha adelantado algo, pero ¿hay métodos concretos que los equipos de profesionales de la evaluación puedan seguir? ¿Existen como tales esos equipos para realizar esa evaluación participativa? Por supuesto, nosotros lo que se ha puesto sobre la mesa, el modelo que se ha puesto sobre la mesa, el modelo que ha adoptado el IAO, se enfoca sobre todo en el proceso. El proceso va acompañado de técnicas. Nosotros hemos observado a lo largo de cuando hemos puesto al servicio de las distintas consejerías nuestro entendimiento en materia de evaluación de políticas públicas, hemos visto que los empleados públicos no estaban lo suficientemente familiarizados con la terminología evaluadora, no estaban suficientemente familiarizados con todos estos conceptos. Entonces, ¿qué se ha pretendido? En primer lugar, no me gusta la palabra educar, pero sí conveniar o sí poner en contexto un mismo lenguaje, una misma forma de dirigirnos, ¿no? Que eso lo está liderando absolutamente el IAP. Ya en la primera mesa todos hablamos el mismo lenguaje, todos empezamos a tener la misma sintonía, todos empezamos a visualizar, ¿no? Y eso ya es un logro bastante importante. Entonces, una vez conseguido esto, necesitamos, el siguiente paso es conseguir un modelo de evaluación de resultados que va más allá del diseño de la planificación o de la implementación. Se está intentando atraer hacia ese proceso todo el personal que presta servicio en la administración pública. No se pretende hacer a todo el mundo evaluador, ni muchísimo menos, pero sí queremos que pueda formar parte de esa evaluación, que entienda perfectamente cómo manejamos los modelos. Entonces, focalizamos sobre el proceso. Y si me gusta hablar de espacios, ¿no? En ese proceso que va a tener su espacio lo que es la ciencia, la academia, con la técnica suficiente, va a tener su espacio los correspondientes actores implicados y se van confeccionando las herramientas. En el segundo plan de infancia y adolescencia fue algo bastante provechoso, como desde UNICEF se colaboró a hacer el cuestionario, como miembros de UNICEF formaron parte del equipo mixto que lideraba la evaluación. Y ello aporta una visión a los objetivos finales importante de éxito. Entonces, yo creo, evidentemente, este modelo no nace para perpetuidad, pero se están dando pasos importantes para tener una marca propia de evaluación dentro de la Junta de Andalucía, en perfecta sintonía con lo que se está haciendo desde Europa, con la gobernanza europea, en perfecta sintonía con lo que podemos hacer desde otros sectores internacionales. Entonces, yo creo en lo que estoy haciendo, no sé si se me nota, creo que también es importante que se vaya por parte como nos señalaba yo hablaba al principio de la intervención de modelo honesto, al final en el último vídeo se hablaba de ética de la evaluación, que en realidad venimos a converger en lo mismo, ¿no? Que es importante ese apoyo último político para que los modelos se vayan expandiendo, que en las intervenciones vaya calando en las distintas consejerías, porque la finalidad última cuando uno trabaja en la administración es que quiere que el producto bueno llegue al resultado final, quiere que los planes salgan, en definitiva, que los planes salgan en la mejora del bien público, que es por lo que se trabaja. Vamos a seguir... Pero de que pediste brevedad y poco... No pasa nada, no te preocupes. Vamos a seguir, porque hemos visto dos experiencias que nos han parecido importantes. Tenemos una tercera experiencia que hemos podido grabar antes de que se iniciara el Congreso y yo creo que Paqui tiene las claves y tiene a la persona y nos va a decir de quién se trata y de qué. Pues sí, Israel, es Antonio Villar, él es catedrático de Análisis Económico de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y nos va a hablar precisamente de esos protocolos para evaluar el impacto de la COVID-19 sobre la salud comunitaria. Esto es un tema que ahora quizá tiene menos relevancia porque con las vacunas parece que es menos importante ya evaluar el impacto. Sin embargo, yo creo que hay que tener en cuenta un par de observaciones. Una,
que en algunos países está volviendo a tener importancia los contagios, por ejemplo Inglaterra, o Reino Unido y Rusia. Y dos, que sería bueno reconstruir hacia atrás lo que ha pasado para entenderlo. Es decir, ha habido muchas diferencias por regiones y no sabemos muy bien a qué se deben. La idea de este indicador surge en la parte más dura de la pandemia, con la idea de intentar saber qué estaba pasando. Y la idea es un indicador que trata de combinar dos cosas, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las comisiones europeas dedicadas a salud comunitaria, y es ver cuánta gente, es una cosa muy sencilla, es cuánta gente hay infectada y cómo de grave es su situación. Entonces era combinar estas dos ideas, estos dos conceptos en un indicador sintético y por tanto tener una idea de cada día cómo iba variando esto. Pero en España los datos han sido un desastre y por tanto al final lo aplicamos a Italia, que tenía datos mucho más razonables y homogéneos. Esto en España no se está utilizando para nada porque en España los criterios de medición cambiaron por lo menos 6 o 7 veces. Creamos un pequeño grupo de trabajo en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y hacíamos un seguimiento diario y nos acabamos desesperados porque, primero, es una cosa que es bastante vergonzosa. Resulta que los datos que daba el Ministerio te decían no suman ni por filas ni por columnas. O sea que había discrepancias entre los datos de las regiones, los datos de los hospitales y los datos nacionales. O sea, era una cosa bastante disparatada. Así como creo que lo hemos hecho muy bien con la vacuna. Este ha sido un proceso muy eficiente, muy rápido. En tema de los datos, sobre todo del primer semestre de la pandemia, fue disparatado. Había una carta de unos investigadores españoles a la revista The Lancet, que hace un año aproximadamente, donde pedían, por favor, que había que tener unos datos que permitieran comprender qué estaba pasando. Insisto, ahora ya, afortunadamente, esto es menos urgente, pero sí sería bueno para poder entender qué ha pasado y por qué pasó. Porque los datos de incidencia ahora ya son fiables, pero los primeros no teníamos ni idea de cuál era la incidencia. Solo computábamos aquellos que tenían síntomas muy graves como para ir a los hospitales. Toda la gente que estaba en casa con una gripe más o menos, pues no sabíamos qué pasaba. Ya el día 8 o 9 de marzo, yo recuerdo, el Imperial College de Londres ya planteó que la incidencia que estábamos midiendo no era buena, que debía ser como por lo menos 10, recuerdo que decían, por lo menos 10 veces superior a la que estábamos midiendo. Y todo esto, bueno, pues al final hemos tenido la suerte de que las vacunas se han encontrado muy pronto y han permitido controlar la pandemia, pero realmente no hemos sabido qué estaba pasando. No, básicamente que si no tienes datos se convierte en un ejercicio académico, ¿no? Tú diseñas un indicador que tiene ciertas propiedades, que es sencillamente, hicimos un esfuerzo en intentar medir la severidad de la pandemia, es decir, y para ello lo que decíamos era ver cuál era la distribución de la población afectada entre individuos que tenían síntomas y estaban en casa, los que estaban en los hospitales en planta, los que estaban en la UCI y los que fallecían y los curados. Entonces, en función de esa distribución, comparábamos qué pasaba. Por ejemplo, imaginemos Andalucía con respecto a España. Si yo escogía al azar un individuo andaluz, ¿cuál era la probabilidad de que tuviera una situación sanitaria peor que un individuo al azar en España, ¿no? Que el individuo promedio en España? Y eso me daba una medida probabilística de la severidad. Y esto es lo que hacíamos para hacer esa medición. Bueno, en España tenemos muy poca costumbre de saber lo que está pasando. Es decir, adoptamos muchas medidas que pueden estar más o menos bien concebidas y luego no miramos qué efecto tienen. Yo creo que hasta que la AIREF ha empezado a hacer algunas evaluaciones de políticas públicas, en España no tenemos ninguna tradición de saber qué pasaba. En el caso de la salud es todavía más importante porque, claro, saber cómo evolucionaba, cuál era el impacto sobre la sociedad era importante. Y tener un seguimiento, eso permitía ver si las medidas que aplicamos son efectivas o no. Por ejemplo, lo que comprobamos en Italia es que básicamente dos cosas: que el confinamiento fue eficaz, es decir, que fue una buena medida para reducir la incidencia, y segundo, que el sistema sanitario respondió adecuadamente, es decir, que en aquellas regiones donde estaban peor, el sistema sanitario hizo más esfuerzo y consiguió ir reequilibrando la gravedad en todas las regiones, ¿no? Y bueno, saber eso es importante porque quiere decir que estamos haciendo las cosas adecuadas.
y por tanto tener un sistema de monitorizar qué está pasando es importante para saber hasta qué punto, sobre todo cuando no tienes un conocimiento profundo de la pandemia, haces prueba y error, pero tienes que saber si aciertas o si no aciertas. Y no teníamos un mecanismo claro de eso. Ahí queda ese análisis que nos hacía el catedrático Antonio Villar. Y le quiero trasladar, en este caso a Esteban, a colación, y ya que hemos tratado el tema de la COVID ahora en este vídeo, si la evaluación participativa también se preocupa por el dato. Totalmente, yo creo que sí. Lo que pasa es que por lo general las evaluaciones participativas trabajan más con una mirada local, con una percepción más acotada y por lo general con metodologías cualitativas. Entonces la relevancia del dato cualitativo no es la misma que la del dato estadístico. Es decir, no nos interesa saber o tener una representación estadística, dicho de otra manera, el 80% de los usuarios, beneficiarios de este programa opinan tal y cual cosa, sino más bien una representación significativa, comprender por qué motivo un determinado programa funciona o no funciona, cuáles son los factores que hacen que este programa haya sido adoptado por la comunidad o no. Es decir, es como que la evaluación participativa, al trabajar con múltiples actores, permite como entrar en la caja negra de la intervención, deconstruirla, comprenderla, mucho más que lo que sería un dato, por decir, cuantitativo, estadístico, ¿no? Igual, comentario un poco a la intervención anterior respecto del COVID. Yo tengo muchas dudas si el dato objetivo o el dato, en este caso, realmente hace que sean racionales las políticas públicas y racionales las reacciones frente a las decisiones que toma el Estado, ¿no? Por lo menos en Argentina, en varios países de la región, con esto de que crecían los casos, íbamos a un confinamiento mayor, la oposición política al gobierno, por ejemplo, tomaba actitudes o reacciones de boicotear la política pública o las decisiones del Estado, y no tenía ninguna racionalidad en los datos que se estaban ofreciendo, ¿no? Es decir, es como que muchas veces la agenda política, las presiones entre los distintos partidos y la cuestión del poder trasciende la cuestión del dato objetivo y lo que éste representa, ¿no? Básicamente es una percepción que tengo, digamos, de lo que ha pasado mucho acá en la región. Esteban, nos quedamos sin tiempo prácticamente para ya despedirle y ya dejarle que siga con su ritmo de vida en Argentina. ¿Qué conclusión nos quiere lanzar o qué reflexión nos quiere dejar brevemente? Bueno, simplemente que un trabajo que hicimos hace un par de años se llama Dejar huellas, historias de evaluaciones que marcaron la diferencia. Hicimos una investigación sobre 300 evaluaciones que se habían realizado en América Latina y pudimos identificar solamente 7 casos exitosos de evaluaciones que cumplieron con rigurosidad metodológica y técnica, que fueron pertinentes porque respondieron preguntas interesantes, que generaron recomendaciones y que en la adopción de estas recomendaciones implicó mejoras en la calidad de vida de los usuarios de esa política. ¿Qué factor tuvieron en común estas 7 evaluaciones? Es que todas habían tenido un fuerte componente participativo en el desarrollo de la evaluación. Es decir, que involucrar a los actores siempre, sea con mayor nivel de protagonismo o menor, siempre va a sumar y va a mejorar la calidad de la evaluación y en consecuencia de las recomendaciones que de esta surgen. Esteban, muchas gracias. Esteban Tapella. Y buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Lara, su conclusión final o reflexión. Me ha gustado mucho la intervención de Esteban y en la línea de lo que está señalando también quería agregar, nosotros trabajamos por la integración de métodos cuantitativos y cualitativos, no rechazamos el dato como tal en cuanto a lo estadístico. Es verdad que le damos un valor aproximativo, es decir, cuántas personas participaron, cuántas asisten, cuántas personas hay en esta sala, 100, es un dato, pero qué han aprendido, qué les ha parecido, el cómo de las cosas permite profundizar. Entonces, nosotras creemos que la profundización cualitativa es necesaria y que debe tener un espacio también en la investigación sociológica y que, como bien dice Esteban, permite conseguir evaluaciones y resultados de evaluaciones con mayor poder para tomar las decisiones de manera mancomunada, democrática y haciendo que la ciudadanía sea parte, sea de donde sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, una apuesta, como os digo, a veces yo en cursos o en clases les explico, ¿no? ¿Cómo vas a preguntarle a una mujer maltratada
patada en Centroamérica, ¿cuántas veces le pegas a un marido? Pues no puedes hacer esas preguntas. No es un dato, lo que me importa es qué ocurre en el hogar, cuáles son las dinámicas, cuál es su sufrimiento, cuál es la situación, qué necesidades tiene. Entonces, entrar en ese tipo de profundización y ver si el programa ha respondido o está atendiendo a sus necesidades, necesita pasar por un proceso cualitativo. Muchas gracias a Lara González por haber estado con nosotros hoy. Monse, su reflexión final. Bueno, nosotros focalizamos sobre la utilidad de la evaluación. Las evaluaciones tienen que ser útiles, recursos gastados con una determinada... queremos que sean útiles. Entonces, focalizamos también en para qué evaluamos. Entonces, a raíz de esas preguntas, diseñamos evaluaciones. Dentro del proceso que hemos estado desarrollando a lo largo de esta hora y media, o que he estado presentando a lo largo de esta hora y media. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, diseñamos. Y dentro del modelo que hemos puesto sobre la mesa, caben tanto evaluaciones con ese sesgo cuantitativo como cualitativo. Con lo cual, desde el IAT se tiene una visión, o al menos no quiero hablar en nombre del IAT, porque yo soy no soy el IAT, ¿no? Pero una visión de prestación del servicio. Una visión flexible. En este modelo que yo lo defino como un modelo honesto, como un modelo bastante flexible, que se adapta a las circunstancias, construimos los procesos evaluadores con unas finalidades concretas, puestas al servicio de los objetivos de los promotores. Entonces, ello es una herramienta bastante poderosa para que las políticas públicas al final tomen, o sea, que en la toma de decisiones se sea consciente de que los resultados que se esperan, que las alternativas que se desean son los resultados que se van a esperar, ¿no? Y en ello estamos trabajando y esperemos poder continuar trabajando, siempre hacia una mejora, siempre en un camino evolutivo. Este modelo no está aquí para grabarse en piedra, está aquí para evolucionar, ¿no? Que estamos empezando a rodar todo un sistema de evaluación, ya rodará, ya veremos cuáles son los derroteros y la finalidad última, lo he dicho antes, no me gustaría el bien común, puestas al servicio de la sociedad, ¿no? Pues muchas gracias, Monse García, también por habernos acompañado en esta segunda mesa de debate. Ponemos aquí el punto y seguido a esta mesa, pero...